Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal fxmovies.20. Muchas gracias. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan brusco. Mirando hacia atrás, me pregunto cómo todo cambió tan sutilmente, tan silenciosamente. Sin darme cuenta, lo tenía todo. Un esposo amoroso, un hogar hermoso y una vida cómoda. Sin embargo, algo faltaba, algo que no podía expresar con palabras. Mi nombre es Emily y esta es mi historia. Mi esposo. Daniel es un hombre de negocios. Siempre ha sido trabajador. Siempre se esfuerza por lograr más. Admiraba eso de él y todavía lo admiro, pero con el tiempo su trabajo lo consumía. Pasaba largas horas en la oficina, viajaba con frecuencia e incluso cuando estaba en casa, su mente estaba en otra parte. Las conversaciones se acortaron, las cenas se volvieron más tranquilas y pronto el silencio se convirtió en el lenguaje de nuestro matrimonio. Me dije a mí misma que era normal. Me dije a mí misma que cada matrimonio pasa por fases y que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas mejoraran. Pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Antes de darme cuenta, me sentía como una extraña en mi propia casa, viviendo con un hombre que antes había sido mi mejor amigo, pero ahora lo sentía como un conocido lejano. No lo era, que Daniel no me quería, sabía que sí. A su manera me proveía, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba y nunca olvidaba cumpleaños ni aniversarios, pero había algo que faltaba, algo que no podía ignorar. La calidez, la conexión, la sensación de ser verdaderamente vista y escuchada. Anhelaba una conversación que no fuera interrumpida por una llamada telefónica. Una noche en la que pudiéramos simplemente sentarnos y hablar como solíamos. Lo intenté, de verdad. Planeé cenas, sugerí vacaciones e incluso saqué a relucir mis sentimientos con dulzura, esperando que lo entendiera. Pero su respuesta siempre era la misma. Todo se calmará pronto, Emily. Solo un poco más, un poco más. Esa frase se convirtió en algo permanente. En nuestro matrimonio, una promesa que nunca pareció materializarse. Y entonces estaba Jason. Jason llevaba trabajando para nuestra familia casi 2 años. Era nuestro conductor, pero más que eso, era alguien que notaba las cosas. Se daba cuenta de que yo estaba molesta, que estaba callada, que estaba perdida en mis pensamientos. No era intrusivo, pero tenía una forma de hacerme sentir que no era invisible. Empezó con pequeñas cosas, un simple «Buenos días, señora Carter», con una sonrisa que parecía genuina, una conversación cortés durante el viaje, nada más que una charla amistosa sobre el clima, la ciudad o las últimas noticias. Pero con el tiempo, esas pequeñas conversaciones se convirtieron en los momentos que esperaba con ansias en mi día. Una tarde, después de que Daniel se fuera a otro viaje de negocios, me encontré en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. Jason me miró por el espejo retrovisor y dudó antes de hablar. «¿Todo bien, señora?» Era una pregunta tan simple, pero algo en la forma en que la formuló me hizo reflexionar. No era solo cortesía, era preocupación. Una preocupación real. Casi lo ignoré como siempre lo hacía, pero por alguna razón ese día no lo hice. «Estoy bien», dije al principio, pero suspiré. En realidad, no sé. Jason no me presionó para que le diera detalles. Solo asintió, como haciéndome saber que estaba bien sentirme así, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que alguien estaba escuchando. No fue una conexión instantánea ni un momento dramático. Fue simplemente un intercambio simple que me recordó lo que se sentía ser notado, ser escuchado. Y así fue como empezó todo. Los días que siguieron se sintieron diferentes, aunque no podía explicar por qué. Nada en mi vida había cambiado.
Dan seguía tan ocupado como siempre, y yo seguía con las mismas rutinas, pero algo dentro de mí había cambiado. Era un silencio sutil, pero innegable. Me encontraba deseando mis paseos diarios, esos breves momentos de conversación informal que rompían el silencio de mi día. Jason nunca cruzaba los límites, nunca decía nada inapropiado, pero había una calidez en su forma de hablarme. Tenía una forma de hacerme sentir como una persona de nuevo, en lugar de solo una esposa. Esperando primero, me dije a mí misma que no era nada. Después de todo, ¿qué daño había en hablar con alguien a quien no le estaba haciendo nada malo? No estaba traicionando a Daniel, pero con el tiempo me di cuenta de cuánto esperaba esas conversaciones, cuánto valoraba tener alguien con quien hablar, alguien que realmente escuchara. Una noche, Daniel llamó para avisarme que su viaje se había extendido de nuevo, solo unos días más. Emily dijo, «Te prometo que te lo compensaré». Había perdido la cuenta de cuántas veces me había dicho que ya ni siquiera estaba molesta, solo estaba cansada. Salí a la cama, a la escalera de entrada. El aire era fresco y el cielo estaba estrellado. Me senté allí, abrazando mis rodillas contra el pecho, sintiendo el peso del silencio a mi alrededor. Ni siquiera oí los pasos detrás de mí hasta que Jason habló. Largo día. Levanté la vista, sobresaltada. Normalmente se iba justo después de dejarme. No esperaba que siguiera aquí. Asentí con la cabeza, como si... Dudó un momento antes de sentarse a unos metros de distancia, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Todo lo que pueda hacer? Solté una risita cansada. No, a menos que... Puedes hacer que mi marido vuelva a casa. Jason no dijo nada de inmediato. Simplemente miró al cielo como si estuviera considerando mis palabras cuidadosamente. Luego, después de un momento, dijo, «Debes extrañarlo mucho». Me giré para mirarlo y entonces, «Míralo de verdad». No había juicio. En sus ojos no había compasión, solo silencio, comprensión. Lo admití. O al menos creo que sí. Es difícil pasarlo por alto. Alguien que nunca está realmente presente. Las palabras se escaparon sin que pudiera detenerlas. Por un momento me sentí avergonzada, pero Jason solo asintió como si lo hubiera entendido. Quise decir que nos sentamos en silencio durante un largo rato. No fue incómodo ni incómodo, si acaso, fue pacífico. No podía recordar la última vez que me había sentado con alguien así, sin sentir la presión de llenar el silencio con palabras sin sentido. Finalmente, suspiré y me levanté. «Debería entrar», dije. Jason asintió y me levanté también. «Buenas noches, señora Carter». Dudé un momento. «Puedes llamarme Emily». Me dedicó una pequeña sonrisa. «Buenas noches, Emily», mientras caminaba. Por dentro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era culpa, no era arrepentimiento. Era algo completamente distinto, algo que no estaba lista para nombrar. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, como siempre. Me preparé un café y me senté junto a la ventana a observar cómo el mundo exterior cobraba vida lentamente. Los hijos de los vecinos iban en bicicleta, una pareja mayor paseaba a su perro, y por un breve instante me sentí como una observadora de mi propia vida. Miré mi teléfono. No había mensajes de Daniel. No había llamadas perdidas. No me sorprendió que Jason llegara más tarde ese día para llevarme a una cita que tenía programada hacía semanas. Al subir al coche, me saludó con su habitual sonrisa cortés. «Buenos días, Emily». No sabía por qué, pero escuchar mi nombre en lugar del habitual señora Carter me hizo sonreír. «Buenos días». Jason, mientras conducíamos, la charla de siempre llenó el espacio. En un momento dado, él me miró y sonrió. «Pareces diferente hoy».
Levanté una ceja, diferente en cómo se encogió de hombros, menos cansado, más como tú. No estaba seguro de cómo responder a eso. Era más como yo mismo. Y si era así, ¿qué significaba eso? Decidí cambiar de tema. Dime algo sobre ti, dije. Jason me miró, sorprendido, asentí. Siento que sabes mucho sobre mí, pero realmente no sé mucho sobre ti. Pareció pensarlo un momento antes de responder. No hay mucho que contar, la verdad. Crecí en un pueblo pequeño. Me mudé aquí hace unos años. Llevo un tiempo conduciendo, pero también he hecho otras cosas. Me gusta lo que él sonrió levemente. Un poco de todo. Trabajé en la construcción durante un tiempo. Hice trabajos de mecánica. Conduje. Simplemente lo entendí. Incliné la cabeza. ¿Te gusta? Hizo una pausa algunos días. Sí, me gusta conocer gente. Me gusta conducir, pero a veces me pregunto si debería estar haciendo otra cosa. Asentí, comprendiendo. Esa sensación, bueno, entiendo que... Llegamos a mi cita y al bajar del coche dudé. Gracias por llevarme, Jason. Sonrió. Cada vez que Emily entraba, me daba cuenta de algo extraño. De hecho, tenía ganas de volver a casa. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se convirtieron en parte habitual de mi día. No eran nada dramático ni transformador, pero eran fáciles, cómodas. Me sentí bien al tener a alguien con quien hablar, alguien que no me apurara, al otro lado del teléfono o distraída por el trabajo. Una tarde, mientras volvíamos de la tienda, me volví hacia Jason y le dije, ¿puedo preguntarte algo? Me miró al espejo. Claro, ¿por qué sigues trabajando para nosotros? Le pregunté si podrías encontrar algo mejor, algo que pague más. Se quedó callado un momento. Antes de responder, supongo que me quedo porque me gusta la gente para la que trabajo. Sus palabras me pillaron desprevenida. Lo miré buscando alguna señal de que solo lo decía por educación, pero su rostro era sincero. Sonreí. Bueno, me alegra que te hayas quedado. Se quedó un momento. No dijo nada y luego, en voz baja, dijo, yo también. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me dije a mí misma, no eran nada, solo palabras, solo amabilidad. Pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Me repetía No una y pasaba otra nada. vez que Jason solo era amable, que estaba agradecida por su presencia en mi vida, que estaba simplemente sola y que nuestras conversaciones eran inofensivas. Pero en el fondo sabía que no era así. Algo había cambiado. Lo sentía en la forma en que permanecía en el coche, solo unos segundos más después de llegar a casa, de la forma en que me encontré esperando nuestras conversaciones con más ganas de las que debía, de la forma en que sus palabras permanecieron conmigo incluso mucho después de que se fuera. Sin embargo, no me detuve. No era que quisiera cruzar una línea que nunca pretendí, que las cosas fueran demasiado lejos, pero al mismo tiempo no podía negar cuánto necesitaba esos momentos de calidez, de conexión, de sentir que alguien realmente me veía. Una noche recibí otra llamada de Daniel. Tengo que quedarme otra semana. Emily, dijo con voz apresurada, distraída, como si ya estuviera pensando en algo más. Sé que prometí que ya estaría en casa, pero las cosas están muy agitadas, ¿entiendes? ¿No? Cerré los ojos, respirando hondo. Sí, dije en voz baja. Entiendo, gracias, dijo aliviado. Te lo compensaré. Lo prometo. Asentí. Aunque no podía verme, vale. Pero la verdad es que ya no estaba segura de creerle. Esa noche sentada en el patio trasero, mirando al cielo, ni siquiera oí que la puerta se abría tras de mí. Hasta que Jason me preguntó si me sentaba. Lo miré sorprendida, pero asentí. Adelante, se sentó a mi lado, dejando espacio entre nosotros un rato. Ninguno de los dos dijo nada. La noche estaba tranquila, en paz, hasta que finalmente Jason rompió el silencio. ¿Estás bien? Solté una risita. Me preguntas eso muy a menudo. Porque lo digo en serio,
Dijo simplemente. Me giré para mirarlo, buscando en su rostro algo. Cualquier cosa que explicara por qué le importaba tanto, por qué siempre parecía darse cuenta cuando yo estaba pasando apuros. No sé, lo admito. Siento que he estado esperando a que mi esposo volviera a casa, tanto tiempo que ya ni siquiera sé cómo se sentiría. Jason se quedó callado un buen rato y luego dijo, mereces más que esperar. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Me di la vuelta, mirando al suelo, intentando ignorar el nudo que se me formaba en la garganta. Ya no sé qué merezco, susurré. Jason no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Mereces ser feliz. Cerré los ojos y respiré temblorosamente. Respiración. La felicidad no es tan simple, tal vez no, dijo Jason, pero no debería. Sentí imposible. Me volví hacia él, y por un momento nos miramos. No sabía qué buscaba. Quizás consuelo. Quizás solo una razón para creer en sus palabras. Pero antes de que pudiera decir nada, oí el sonido de un coche entrando en la entrada. Mi corazón se paró. Me levanté rápidamente. Mis manos temblaban al caminar. Hacia la puerta, Jason se paró, su rostro ilegible. La puerta principal se abrió y ahí estaba Daniel. Parecía cansado. Su traje arrugó ligeramente su expresión, neutral al dejar el maletín. Cuando levantó la vista y me vio de pie, allí frunció el ceño. Emily, asentí. Todavía intentaba procesar el hecho de que realmente estaba aquí. ¿Llegaste temprano a casa? Suspiró. Sí, todo arreglado. Antes de lo esperado. Miró a mi alrededor, y por una fracción de segundo vi sus ojos desplazarse hacia Jason. Su expresión permaneció ilegible, pero algo en su postura cambió. Jason se aclaró la garganta. Debería irme. Se giró hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante, y luego caminó hacia su coche. Sin decir una palabra más, lo vi irse, con el corazón latiéndome con fuerza. Daniel se acercó. Todo bien. Me obligué a asentir. Sí, todo está bien. Me observó por un momento, pero luego suspiró, pasándose una mano por el pelo. Estoy agotado, murmuró. Creo que voy a ducharme y a acostarme. Asentí. De acuerdo. Mientras desaparecía arriba, me quedé en medio de la sala de estar, sintiéndome completamente perdida. Las palabras de Jason resonaron en mi mente. Mereces ser feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté una pregunta que había estado evitando. ¿Yo? Y en ese momento supe la respuesta. Yo no estaba